Estamos en el libro de Ruth, en el capítulo 3 de Ruth. Hemos estado considerando los dos primeros capítulos ya, y el domingo que viene, Dios mediante, concluiremos este capítulo 4. A muchos les gusta considerarlos juntos, el 3 y el 4. En cierto sentido aparecen muchas veces unidos por una relación clara que veremos entre ellos, pero sin embargo vemos que tienen suficiente contenido por sí mismos para tratarlos por separado. Así que hoy veremos el 3 y el domingo que viene veremos el 4, el último. Vamos a leer en Ruth capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Después le dijo su suegra, a Ruth se refiere, claro, Noemi: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es Boz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vestido de tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora que es cierto que yo soy pariente cercano, con todo soy pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemi dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Un escritor inglés que es conocido por una historia que a lo mejor habéis oído hablar de ella, Un mundo feliz, una de esas historias sobre el mundo futuro, ¿no? De cómo sería cuando la sociedad con la tecnología actual, ¿no?, se desarrollara tanto, ¿no?, que el hombre se convirtiera cada vez más en un objeto, ¿no?, de la ciencia, ¿no?, y perdiera su humanidad. Él era conocido por su agnosticismo, por sus enormes dudas sobre la existencia de Dios, prácticamente ateo, ¿no? Él tenía un hermano que era muy ateo, fue un científico muy conocido, Julian Huxley, y él decía que la existencia de Dios hoy es como un gato que hay en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si alguno ha leído Alicia en el País de las Maravillas, pero hay un personaje que seguramente a lo mejor conocéis por la película de dibujos animados, que es el personaje del gato de Cheshire, que es un lugar en Inglaterra. Y este gato tiene la capacidad de aparecer y desaparecer, y lo que queda de él siempre es la sonrisa, ¿no? Es una sonrisa que a veces parece macabra en algunos dibujos, pero es lo que queda finalmente cada vez que aparece y desaparece el gato en las historias de Alicia en el País de las Maravillas. Y ese gato, decía Huxley, esa es la realidad que queda de Dios, ¿no?, en un mundo como el nuestro.
Y muchas personas consideran así, que Dios está invisible, desaparecido. Y si lo que queda es esa sonrisa macabra, la vida ciertamente parece vacía y falta de sentido. Pero este libro Ruth que estamos viendo nos muestra todo lo contrario. Nos muestra cómo hay un Dios que, si bien parece invisible, si bien no se puede discernir fácilmente dónde está y cómo actúa, su mano está detrás de ese escenario. Y el autor de la obra es también el que está llevando a cabo la obra. Y finalmente nos muestra este libro, tirará del telón y mostrará el escenario real de lo que ha pasado. Y vemos cómo este libro nos presenta que este mundo, lejos de ser un resultado del azar y de la casualidad, ¿no?, es resultado de la mano de un Dios vivo y un Dios que actúa en todas las cosas de la vida. Un Dios que, como dice en su palabra, cumple todas las cosas de acuerdo a su propósito. Y finalmente, incluso en el encaje más pequeño de la vida cotidiana, donde parece ausente, descubrimos finalmente su mano. Llegamos a un capítulo de Ruth, el capítulo 3, que es tal vez el más difícil de entender, porque es tan lejano a nosotros las costumbres, el trasfondo en el que está. Sin embargo, es fundamental que, a pesar de que tengamos que esforzarnos, ¿no?, en entender un poco el trasfondo de él, podamos descubrir las inmensas lecciones espirituales que tiene para nosotros, ¿no?, acerca de la presencia y de la obra de ese Dios, particularmente hoy para nosotros. Tenemos que entender que en el contexto de este capítulo, ¿no?, llegamos a un tiempo de espera. Sabéis cómo Ruth, después de haber venido con su suegra, después de aquella tierra lejana en la cual había vivido, tras la muerte de aquellos hombres, se encuentra en este lugar sola, ¿no? Y habíamos visto en el capítulo 2 cómo había llegado finalmente a la tierra de un hombre llamado Boz, que había mostrado una singular generosidad por ella y la había dejado recoger, ¿no?, de la cosecha que hacía este hombre, y así pasa los meses de la cosecha recogiendo. Y en este tiempo de espera, mientras viven, digamos, de aquello que el hombre le está dando, surgen las preguntas, ¿no?, y la expectativa, ¿no?, de qué va a ser de su vida. Y hay dos leyes en la ley de Israel que debemos tener en cuenta en el trasfondo de toda esta historia, sobre todo en estos dos últimos capítulos, ¿no? Hasta ahora había una ley, por supuesto, que era importante, que era la ley que decía que cuando cosechaban debían dejar una parte de la cosecha, ¿no?, lo que debían ser los restos, ¿no?, para los pobres y necesitados, ¿no? Y esa era una de las leyes que Dios había dado en su amor y cuidado, ¿no?, por el necesitado. Pero ahora aquí hay dos leyes particularmente muy importantes para este libro. Una es la ley que tiene que ver con la propiedad de la tierra. Vamos a leer en Levítico 25, versículos 23 al 25. Vamos a leer en Levítico 25, versículos 23 al 25. Estas leyes están normalmente en estos dos libros, en Levítico y en Deuteronomio, donde están la mayor parte de los mandatos de Dios para el pueblo de Israel, ¿no?, después del Éxodo. En Levítico 25 leemos así, en el versículo 23. La tierra, se refiere a la tierra que Dios les había dado, la tierra que reciben, ¿no?, por Dios después del Éxodo, no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y continúa dando pues otros mandamientos más acerca de lo que ocurriría si este pariente no quisiera rescatar la tierra. Así que lo que está en juego, y lo mencionamos ya en el capítulo 2, detrás de todo este trasfondo, está el papel de la tierra. La tierra tiene mucha importancia en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Sabéis que cuando Dios llama a Abraham, ¿no?, desde el principio, le habla de una promesa que también hace relación a una tierra, ¿no? Y todo el viaje de Abraham a esa tierra prometida, vemos que en el Éxodo se hace una realidad cuando Dios saca poderosamente a su pueblo de Egipto, ¿no?, y les lleva ya no una familia como fue la de Abraham a poseer algo de esa tierra. Abraham ni siquiera llegó a conocer esa posesión, ¿no?, sino a
tomar tras una larga conquista, ¿no? Y difícil, ¿no? En el libro de Josué, finalmente esa tierra prometida. Y esa tierra, como hemos leído en la ley de Dios, no era suya, curiosamente. Es una tierra, digamos, que Dios les da, pero les da no con derecho pleno, sino para que ellos la utilicen, digamos, siendo Él el verdadero propietario de ella. Y es por esto que esa tierra tenía que ser cuidada, esa tierra no podía contaminarse ni mancharse, ¿no? Y hay muchos mandamientos en la ley de Dios que hablan de la tierra misma, ¿no? De cómo la tierra no ha de ser manchada, ¿no? De cómo la tierra no ha de ser contaminada, porque era una tierra santa, era una tierra de Dios mismo, ¿no? Y vemos cómo la tierra, a su vez, es dada a tribus, ¿no? Que se dividen la tierra, ¿no? Y también hay familias, ¿no? Que hay dentro de cada tribu, ¿no? Entonces es muy importante que el nombre de cada uno, ¿no? La posesión, digamos, la propiedad, en principio que tienen usufructa, ¿no? O sea, que es de Dios mismo, ¿no? Pero que ellos han recibido para utilizar, ¿no? Y desarrollar, ¿no? La puedan mantener dentro de cada familia. Entonces, cuando viene la muerte, surge un peligro real, claro, de pérdida de la propiedad. Y más aún cuando viene la pobreza, ¿no? Que hace incluso que tengan voluntariamente que desprenderse de la tierra. Entonces, todo lo que ocurre en este libro de Ruth tenemos que pensar que no solamente es una historia de cuidado y protección, ¿no? Por una persona desamparada, ¿no? Como era Noemi, ¿no? Y Ruth también, sino que era el peligro real de que el nombre de un israelita se perdiera, ¿no? Se borrara de la faz de la tierra. Entonces, todas las leyes de la ley de Dios hacían mucho énfasis, ¿no? En esto. Y es por eso que unidas a la ley de propiedad hay otra ley que encontramos en Deuteronomio. Vamos a leerla también. Deuteronomio 25, en los versículos 5 al 10. En Deuteronomio 25, versículos 5 al 10, encontramos una ley que lleva un extraño nombre. Probablemente no lo habéis oído antes el nombre. Se llaman la ley del levirato. Y esta ley que ha dado mucho que hablar, ¿no? Es el trasfondo principal a este libro de Ruth, para poder entender lo que en Ruth pasa. En Deuteronomio 25 vamos a leer de los versículos 5 al 10, parte de lo que constituye esta ley que llamamos del levirato. Dice así Levítico 25, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos, y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer, y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel, a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Sí que esta ley implicaba, como en el caso de la tierra, que al morir un hermano, el otro hermano tenía una obligación moral, digamos, ¿no? de levantar descendencia para el hermano muerto. Pero fijaos que era una obligación relativa. O sea, como vemos en el libro de Ruth y como vemos en esta ley de Dios mismo, podía negarse el hermano, ¿no? Y de hecho se negaba muchas veces a levantar descendencia, ¿no? Porque eso dañara sus intereses, ¿no? Implicaba una vergüenza, una deshonra, que es lo que dice aquí al final de nuestro texto, pero tenía que tener la disposición libre de hacerlo, ¿no? No estaba obligado, digamos, por la ley, sino que era una posibilidad, ¿no? La que había, ¿no? De poder levantar descendencia. Pero fijaos bien el objeto de todo esto, que es que el nombre de este no sea borrado de Israel. Lo que está en juego, por lo tanto, aquí, en este libro de Ruth, es el futuro de un hombre, de una persona, de una vida. ¿Qué futuro tenemos en la tierra? Y este, en definitiva, el problema de estos judíos, ¿no? Que se enfrentan aquí en esta situación difícil, ¿no? De pobreza, de enfermedad y de muerte, es en definitiva el problema también de cada uno de nosotros. ¿Qué futuro tenemos en esta tierra? Una vida por la que pasamos más o menos años, ¿no?
pero que inevitablemente vamos a dejar. Y como dice Eclesiastés, nuestro nombre, un día, por muy recordado que sea en vida, ¿no?, será olvidado, ¿no? Y aquellos que nos aman, por un tiempo lo recordarán, ¿no? Pero luego será un nombre más, una figura más de un árbol genealógico, de una lista de personas que han habitado, vivido en un lugar determinado, pero que ha quedado de nuestra memoria. Y este libro de Ruth nos muestra cómo hay un futuro para el pueblo de Dios. Cuando Dios quiere formar un pueblo, no les da una tierra por casualidad, ¿no?, sino que esa tierra es una señal material, ¿no?, del futuro real que tiene el pueblo de Dios en Dios mismo. Y ese futuro es el que está en juego aquí. Y los enemigos en contra son enemigos conocidos para nosotros. La muerte y todo lo que ello implica. La pobreza, la enfermedad, todas aquellas cosas que actúan contra la vida, ¿no?, y en definitiva nos llevan a la propia muerte, a ese último enemigo. Entonces este libro de Ruth nos muestra cómo finalmente el pueblo de Dios tiene futuro, y tiene un futuro, como nos muestra el Evangelio, más allá incluso de la propia muerte, ¿no?, en un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿no?, que Dios se ha propuesto rescatar, ¿no? Hubo una tierra originalmente, pero fue la tierra perdida, la tierra que dejaron lejos, les ha llevado ahora al hambre, a la miseria, y han vuelto, después de la realidad de la muerte de sus seres queridos, a esta tierra. Y esta suegra de Ruth, Noemi, está dispuesta, ¿no?, a que Ruth pueda encontrar un futuro, pero no solamente un futuro personal para ella misma, sino que también el propio nombre de aquella familia pueda ser levantado y pueda no ser borrado de Israel. Y la clave aquí está en el versículo 2, ¿no?, en ese personaje que es Boz, que él es nuestro pariente. El único que pueda redimir, ¿no?, rescatar, hemos visto en la ley de Dios, ¿no?, liberar, ¿no?, a esa tierra, ¿no?, y a esa familia de que el nombre sea borrado, es un pariente. Por lo tanto, la única solución y respuesta que nos propone Dios en su palabra para los hombres tiene que venir de alguien cercano a nosotros. Y el Señor se ha acercado a nosotros hasta el punto de que se ha hecho uno de nosotros, se ha convertido en pariente nuestro, ha entrado en la familia humana. En el tiempo de su cumplimiento, Dios se hizo hombre. Vivió como uno de nosotros, sin pecado, pero verdaderamente hombre. Y ese pariente se nos presenta en la palabra de Dios como un pariente redentor, un pariente capaz de liberarnos de esa maldición, ¿no?, que sufre el hombre a causa de su desobediencia, a causa de su rebelión, que es el pecado que lleva a la muerte. ¿Y dónde aparece aquí el pariente? En el versículo 2. Aparece en la era. Juan el Bautista, al comenzar el Evangelio de Mateo, ¿no?, y en Lucas, ¿no?, comienza proclamando que ha llegado el momento. Ha venido a la era aquel que viene a aventar. Dice Mateo en el capítulo 3, versículo 12, son prácticamente las mismas palabras que están en Lucas, aparecen en los dos evangelios, que el mensaje al principio del evangelio, ¿no?, de Juan el Bautista, ¿no?, cuando comienza a predicar en Mateo 3, versículo 12, dice que su aventador está en su mano, él limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que Juan el Bautista predica aquí la llegada de alguien a la era, la llegada de ese pariente redentor, que muestra aquí la historia de Ruth como voz. Y ese pariente redentor tiene el aventador en la mano. Él limpiará su era, recogerá su trigo. Y eso es lo que hace aquí en el libro de Ruth, en el capítulo 3 que estamos considerando. Es lo que hace aquí Boz. Boz está limpiando la era, está aventando la cosecha, y aparece con esa figura, ¿no?, que utiliza Juan el Bautista. Es aquel que ha venido a la era a aventar esa noche la parva de las cebadas. Y ante esa figura del pariente redentor aparece Ruth con su necesidad. Y fijaos en la actitud activa que tiene Ruth, ¿no?
Ruth y Noemi, conscientes de su necesidad, toman iniciativas, ¿no? Buscan de alguna forma salir de la situación en la que se encuentran. En el versículo 3 se describe que la respuesta a esa situación está arreglándose como una novia, disponiéndose, ¿no?, para lo que sería la posición de una mujer que busca matrimonio. Se lava, se unge, dice el versículo 3 del capítulo 3, se viste vestidos especiales y va así a la era. En la palabra de Dios vemos que la relación de ese pariente redentor, de aquel que Dios nos ha mostrado como nuestra salvación, Dios hecho hombre, Cristo Jesús, aquel que fue como uno de nosotros y que puede liberarnos y quiere hacerlo, nos lo describe muchas veces en la Biblia como un matrimonio, su acto de salvación. El acto de salvación de Dios lleva a una unión de Dios con una novia. Y esa novia, nos dice la palabra de Dios una y otra vez, que es su pueblo. Es cada creyente también, pero en comunión y unidad es su pueblo entero, como una esposa dispuesta. Y una y otra vez se compara, ¿no?, a esa esposa y su ropa con la cual está dispuesta, ¿no?, para esa boda final, ¿no?, con aquello que necesita el hombre para poder unirse con Dios. Se habla de su ropa, ¿no?, como ropas de justicia, ¿no? El hombre tiene un problema fundamental, que es injusto, que no puede vivir al lado de aquel que es el juez perfecto, sin que haya sido hecha justicia. Y es por eso que ese pariente nos redime precisamente, justamente, sufriendo él en esa cruz la justicia que nosotros merecemos. Y como resultado recibimos una vestidura de justicia. Tenemos una ropa nueva. Y esa ropa se describe una y otra vez en la palabra de Dios como una ropa que solamente Cristo puede darnos. Cualquier otra ropa nos sirve. Nos dice la palabra de Dios que es como trapos de inmundicia, como ropa sucia, que no sirve para nada. Para una boda solamente hace falta la ropa que es apropiada para una fiesta. Y esa es la que Cristo puede dar. Y esa ropa de justicia es con la cual se dispone, ¿no?, esa novia para esas bodas del Cordero, ¿no?, que cierran nuestra Biblia en Apocalipsis, ¿no? El momento de la unión plena, finalmente, de esa cabeza con el cuerpo, de aquel que es el esposo, que viene a unirse con la esposa. Y en este libro de Ruth encontramos también que, por lo tanto, el matrimonio tiene aquí un sentido especial. Es un matrimonio redentor. Es un matrimonio que va a traer liberación totalmente a la novia que se casa. No es un matrimonio en igualdad de condiciones. La novia está pobre y necesitada. Está en completa miseria. Él tiene todo el poder para liberarla y redimirla. Y es así que se muestra aquella mujer a los pies de aquel hombre, de su pariente Boz, el pariente que puede redimirla. Y dice en el versículo 3 que debía ir a la era, pero no darse a conocer hasta que él hubiera acabado de comer y de beber. Y cuando él se acostara, notaría el lugar donde se acuesta, iría, descubriría sus pies y se acostaría allí, y le diría lo que habría de hacer. La imagen, por lo tanto, es la de este hombre que está protegiendo su cosecha, ¿no? Era una costumbre que durante los días de la cosecha, cuando podía ser robado toda la riqueza, toda la prosperidad que podía haber logrado en un año, la protegían especialmente. Entonces los señores y personalmente llegaban a dormir incluso, ¿no?, a proteger su propia cosecha al lado de los siervos que tenía, ¿no? Y dormían en el frío de la noche cubiertos, ¿no? La expresión aquí de los pies no sabemos muy bien lo que hay detrás de esa expresión, puesto que en la Biblia muchas veces se usa en un sentido ambiguo. La expresión de los pies, cubrirse los pies, tiene muchos significados en la Biblia que llamamos a veces eufemísticos, ¿no? Eufemísticos quiere decir que por pudor o por, digamos, decoro utiliza una expresión diferente a lo que realmente indica, ¿no? Tiene una expresión de intimidad, ¿no?, sea cual sea lo que quiera decir aquí con los pies, ¿no? Y hay, por lo tanto, en esta acción de Ruth, ¿no?, una
llamada a la intimidad y una búsqueda de protección. Y tenemos que entender, como hemos dicho aquí, que estamos en el contexto del pueblo judío, en una ley que llamamos la ley del levirato, ¿no? Por el cual un pariente redentor podía redimir, ¿no?, a aquella mujer en necesidad. Y la forma como lo hacía era un poco diferente a cómo se casaba alguien normalmente. Hay un problema para entender estos capítulos hoy para nosotros, que es que nuestra costumbre del matrimonio es totalmente diferente, ¿no?, a como encontramos en esa época en Israel. Pero es que además los judíos tenían una peculiaridad, que era que este matrimonio en concreto, que llamamos del levirato, ¿no?, por el cual un hermano levantaba descendencia al otro, tenía una característica diferente al matrimonio normal. Entonces muchas veces tenemos la tentación de que el capítulo 3 lo hacemos el noviazgo, digamos, ¿no?, de Booz y Ruth, ¿no?, y el capítulo 4 la boda de Booz y Ruth, ¿no? Pero no es exactamente así. De hecho hay muchas cosas en este capítulo que no encajan obviamente en un noviazgo, ¿no? Y obviamente una novia normal no busca matrimonio de esa forma, como lo busca ella esa noche en la era. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que en este matrimonio especial el orden está un poco alterado. Digamos, hay un reconocimiento, un compromiso, como implica siempre el matrimonio, pero el orden es diferente al que estamos acostumbrados. No es que primero haya el compromiso público, ¿no?, y luego se produce la unión, sino que en el caso del matrimonio, de este matrimonio del levirato, se puede producir la unión antes de hacer público ese compromiso. Y eso es lo que vamos a ver en estos dos capítulos, ¿no?, que no coincide, ¿no?, con nuestra idea exacta de lo que es un matrimonio hoy en día, ni lo que era para un judío entonces. Era un matrimonio especial, el matrimonio para levantar descendencia a un hermano que había muerto. Y para ello vemos que hay un impedimento en esta historia. La razón por la que esa unión no se produce aquí no es por pudor, ¿no?, o por respeto, digamos, a la ley de Dios, sino que precisamente respeto a la ley de Dios en el sentido de que debía haber un pariente más cercano que podía redimirla. Y este es el impedimento por el cual Booz no se une a Ruth, ¿no?, por la posibilidad de que sea otro el que pueda levantar descendencia en vez de él, ¿no? Y es por lo que esa noche, digamos, no ocurre nada. Ella se ofrece delante de él, pero él le muestra la realidad de que hay otra persona más, hay otro pariente más que tiene derecho a poder ejercer, según esa ley, ¿no?, ese levantamiento de descendencia para ella. Así que lo que ocurre entonces es que ella se presenta en la era buscando la unión con él, y ella responde: haré todo lo que tú me mandes. Se pone plenamente a su disposición y desciende por lo tanto a la era haciendo lo que su suegra le había mandado. Booz había comido, bebido, era un momento de fiesta, la cosecha siempre es un momento de alegría, su corazón estaba contento, no sabemos si también por influencia de bebida o por la fiesta en sí, pero estaba profundamente dormido. Y ella vino calladamente, ¿no? Es una única palabra que nos describe un poco sus sentimientos en ese momento. Y le descubre los pies y se acuesta. Y él estaba tan profundamente dormido que no es hasta la medianoche, en el versículo 8, que él se estremece y se vuelve y ve a esa mujer acostada a los pies. Y entonces le dice la pregunta del versículo 9: ¿quién eres? Y ella responde: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Vemos que en esta escena, ¿no?, hay un recordatorio claro, ¿no?, al principio de nuestras Biblias, al libro de Génesis. En Génesis encontramos otro sueño profundo, ¿no?, el sueño del primer hombre, de Adán. Y al despertar de ese sueño aparece precisamente Eva, ¿no?, la primera mujer, ¿no? Y al despertar de ese sueño se produce la unión y la armonía, ¿no?, entre dos sexos, el hombre y la mujer, ¿no?, en aquel primer hombre y aquella primera mujer, Adán y Eva. La unión que Dios hace para mostrar también la comunión y la necesidad que tenían el hombre y la mujer de vivir en armonía. La palabra de Dios hemos dicho que nos muestra a un gran pariente redentor, en mayúsculas, ¿no?, que es Cristo Jesús. Él viene en el cumplimiento de su tiempo y Él viene también a la era a aventar y a traer precisamente la justicia. Y Él busca también un matrimonio. Está dispuesto a aquel que se
acerca a sus pies, que busca en él refugio y protección, como hizo Ruth, también a darle el abrigo que él necesita. Y el Señor Jesús vemos que se muestra también de repente en la mayor parte de los evangelios en ese tremendo encuentro terrible, ¿no?, con la muerte. La muerte ocupa la mayor parte de cada evangelio, de los 4 evangelios, ¿no? Y vemos que esa muerte parece como un elemento extraño a primera vista, pero sin embargo tiene un propósito continuado a lo largo del evangelio. El Señor Jesús habla de la necesidad de esa muerte, del porqué de esa muerte. Y los judíos y sus discípulos en particular no entendían por qué alguien que decía ser quien decía ser, como era Jesús, tenía que morir. Y hemos leído antes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, ¿no?, cómo los discípulos mismos aquella mañana, un día como hoy, en que van a esa tumba vacía, no entienden lo que ha pasado, no comprenden que el Señor tenía que resucitar. Y aquella mujer, María, como Ruth aquí, se muestra ante aquel pariente, ante Jesús, el pariente redentor. Y Jesús aparece despierto de un profundo sueño, un sueño de muerte, y le dice a María: ¿quién eres? Y María se identifica delante de él. Y al escuchar su voz, al reconocer en él al Maestro, surge el encuentro de vida. Y el Evangelio, la buena noticia que nosotros tenemos en un mundo en el cual la vida parece vacía y sin sentido, es que hay un pariente capaz de redimirnos. Pero ese pariente capaz de redimirnos, que es el Señor Jesús, tuvo que pasar por el sueño de la muerte. Pero levantado, también Jesús le dice, como a aquella mujer: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y el encuentro con ese pariente redentor es un encuentro lleno de vida y de futuro. Lo que está en juego, hemos dicho aquí, es el futuro de unos hombres y mujeres, el futuro de una familia que puede ser borrada de Israel por la pérdida de su propiedad, por la muerte, ¿no?, de aquel ser querido en aquella tierra lejana. Y el Señor, por medio de este pariente redentor, va a dar un futuro hasta ahora inimaginado a aquellas personas, ¿no? Y vemos que lo que le pide Ruth a Booz es que extienda su capa, que la cubre, que le dé protección, que pueda, como las alas que describe antes en las palabras que leíamos en el capítulo 2, de esta forma protegerla, ¿no?, en el momento de necesidad. Y este pariente redentor, que es el Señor Jesucristo, ofrece así su protección y su liberación a todo aquel que viene a los pies de esa su cruz, de esa su muerte. Y la gran sorpresa es que, despertado de su sueño de muerte, el Señor Jesús levantará a esa persona que ha venido a sus pies y le dará la vida con él. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 6 que aquel que se une a Cristo se une a su muerte. Muere la muerte de Cristo Jesús a su pecado, y de esa forma la propia muerte también muere para él mismo. Y llega a nueva vida, se une a él a nueva vida, junto con toda una familia, una nueva comunidad, un nuevo pueblo que recibe nueva vida por esa muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y vemos aquí que Booz muestra continuamente su generosidad, su gracia, su amor. Es su disposición exclusivamente la que explica esta historia. Había una ley que daba una posibilidad, pero una cosa es la posibilidad para algo y otra cosa es la disposición de una persona para hacerlo. Y Booz muestra aquí que tiene no solamente la riqueza y la capacidad, sino que tiene la disposición para salvar, para liberar. Y Booz, vemos aquí que se muestra tremendamente reconocido por Ruth, ¿no? En el versículo 10 se maravilla de que ha ido a buscar a aquel hombre que ya no era joven. Y se maravilla también de ella en su entrega a él
Y en el versículo 11 tiene palabras de descanso para ella. No temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Tiene palabras de descanso para ella y recuerda inmediatamente lo que ha de hacer a continuación. La expresión aquí, la gente de mi pueblo, quiere decir también en hebreo la puerta. La puerta es el lugar donde la gente se reunía, la asamblea, donde se hacía justicia, ¿no? Y donde va a ir en el capítulo 4, ¿no? Capítulo 4 vemos que es la siguiente escena, ¿no? Que cierra el libro, en la cual toda la redención y liberación se produce finalmente en una transacción, ¿no? Que se da en esa puerta, ¿no? Probablemente estaba, por lo tanto, Boaz pensando ya en lo que iba a ocurrir a la mañana siguiente, en lo que iba a hacer por ella. Y vemos que, sin duda, Ruth habría venido allí con muchos temores. No sabemos cómo iba a reaccionar Boaz, y ella tampoco lo sabía entonces, ¿no? Y vemos también que, obviamente, su propia virtud, en cierto sentido, podía estar en juego. Si ella era rechazada, evidentemente, perdía toda esperanza, ¿no? Y toda posibilidad de futuro. Pero el versículo 12 nos recuerda esas grandes palabras de que él es un pariente cercano. Pero sin embargo, hay un pariente más cercano que él. Y por lo tanto, cuando pase esa noche y sea de día, si él le redime, bien, pero si no, él mismo le redimirá. Descansa pues hasta la mañana. El versículo 14 dice que durmió por lo tanto y se levantó por la mañana antes de ser reconocida por nadie. Y para que no tuviera mala reputación, salió anónimamente de aquel lugar donde estaba la cosecha, y aquel hombre intentó emprender su redención. Pero antes le dio una señal, en el versículo 15, ¿no? Le dio la señal de que ese manto que él tenía iba a ser un signo, una garantía, un poco como los anillos, ¿no? Que usamos ahora en una boda, ¿no? Las arras, ¿no? Se le llama, ¿no? Que relacionan un matrimonio, ¿no? Con las promesas que se ha hecho. Y ese manto tiene un enorme significado simbólico y lo llena ricamente, ¿no? De toda la cebada que lleva a continuación a Noemi. Y Noemi sorprendida, ¿no? En el versículo 16, con todo lo que ella lleva, ¿no? Y con lo que ha pasado esa noche, le dice en el versículo 17 que aquella que ha venido con manos vacías, ¿no? Ahora recibe todo ello de Boaz, el pariente redentor. Y las palabras del versículo 18 son palabras de descanso para Noemi. Puede confiar de que aquel hombre acabará, ¿no? Lo que ha empezado. Y vemos, por lo tanto, en la palabra de Dios que, igual que aquí en el capítulo 3, se hace mucho énfasis en estas dos realidades, ¿no? Que es el trabajo y el descanso, ¿no? Vemos que el hombre, de hecho, está hecho para trabajar, es uno de los propósitos con el cual el hombre es puesto en medio de la creación de Dios, pero que también el hombre busca descanso. Y este texto en particular vemos que abunda también en este mismo capítulo mucho de expresiones de descanso. Fijaos la importancia que tiene aquí el dormir, ¿no? El acostarse, el descansar, ¿no? Como un ansia, una búsqueda constante, ¿no? Por parte de todos los personajes de esta historia. Algunos incluso relacionan la medida de cebada que recibe, ¿no? Los 6 días que hay antes del día de reposo, ¿no? O los años que hay antes de un año de jubileo, o los años de esclavitud, ¿no? Antes de la liberación de una persona, ¿no? Con esa búsqueda de liberación, ¿no? De descanso que implica precisamente la propia ley de Dios, lo que Dios ofrece para el hombre. Y ese descanso está en un pariente redentor, en aquel que es capaz de liberarnos. Y es por eso que la esperanza eterna del creyente, que ese pariente redentor obtiene por ese sueño de muerte, muchas veces se describe como el descanso de los santos. Es una de las expresiones más antiguas, ¿no? Para describir la gloria del cielo, ¿no? Para describir aquello que el creyente espera. Y ese descanso vemos que tiene relación precisamente con todo lo que implica no el trabajo de positivo, ¿no? Sino de maldición, de cansancio también la vida misma, con todos sus sufrimientos, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? De dolor, ¿no? Y ese descanso está en sus manos, es el descanso que Él ofrece, y que ofrece por su obra, por lo que Él ha de hacer, y que ningún otro puede hacer en su lugar.
Fijaos bien que ese es el descanso de Noemi en aquella mañana siguiente. El descanso de que está en las manos de Bot, el pariente redentor, la liberación de esa familia. Y ella descansa en que él no va a descansar hasta completar esa obra. Y es así que lo que el Señor Jesús hizo en aquella cruz, en aquella muerte cruel, fue una obra completa y consumada por parte suya, en la cual el hombre no puede participar en modo alguno. Si bien habría otros que podrían, como veremos en el capítulo 4, tener cierto, incluso derecho, digamos, o pretensión de poder redimir al hombre, sus palabras son vacías. Como veremos, no tienen ni siquiera la disposición para redimir y liberar al hombre. Y nosotros podemos encontrar hoy en día que si la vida parece vacía y falta de sentido, es muchas veces porque las promesas de liberación, ¿no?, que el mundo ofrece son vacías y falta de sentido. Son grandes palabras, buenos deseos, los mejores sentimientos, pero no son capaces de liberar al hombre. La única liberación del hombre es la que viene de ese pariente redentor, que es Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros también podemos esperar hoy en ese descanso, y ese descanso eterno, de que Él no solamente nos ha unido a Él por su muerte y resurrección, sino que ha formado un pueblo y nos promete una nueva tierra. Una tierra en la cual tu nombre y el mío, unidos al de Cristo Jesús, tienen futuro. Una tierra en la cual todo lo que hacemos y somos en esta vida, nuestra propia familia, nuestro propio trabajo, adquiere un nuevo sentido, con la perspectiva eterna que Él nos ha dado. Porque Él ha querido unir su futuro al nuestro. Nos ha hecho coherederos de una herencia que era suya. Él tenía plenos derechos para disfrutar esta herencia Él sola. Pero como Bot, generosamente, ha querido compartir esa herencia de gloria con su pueblo. Así que la palabra de Dios nos llama aquí a descansar en esa esperanza, en la esperanza de que estamos bajo el refugio y protección de aquel que es capaz de liberarnos, que Él está dispuesto a comprometerse con nosotros, que no es como las relaciones que tantas veces vemos hoy en día, ¿no?, en la cual la gente quiere tener una relación con otra persona, pero no se compromete, no quiere ningún compromiso. El Señor se ha comprometido por su pueblo. El Señor le ha dado unas arras, ¿no?, un anillo que es señal de esa herencia, que es la obra del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Y el Señor nos habla por su Espíritu y porque acompaña su palabra en esta mañana, para darnos certeza y seguridad de esa herencia, de que esa herencia es nuestra, de que aunque suframos necesidad, todavía, sin embargo, somos herederos. Todavía no tenemos esa herencia plena, todavía podemos tener necesidades materiales, enfermedades. Incluso el postrer enemigo, dice Pablo, que es la muerte, ¿no?, ha de ser todavía enfrentado. Pero no dudemos nunca de la realidad de esa herencia. Miremos a esa cruz, a lo que Cristo ha hecho por nosotros, y veamos que el Señor ha despertado ese sueño de la muerte y nos pregunta: ¿quién eres? Nos llama por nombre y reconocemos su voz, y nos invita a entrar en una relación con Él de unión perfecta y completa para siempre.